Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Una disculpa, muchachos, de pronto mi computadora se, se ha trabado, no sé por qué. Bueno, pero espero no suceda nada. Ok. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a la clase 52 de cálculo integral. El día de hoy vamos a terminar de revisar todas las situaciones con respecto a coordenadas polares. Vamos a hacer un ejercicio más y al final bueno, tenemos que introducir la parte de trabajo, que es lo último que nos faltaría. Y bueno, también tengo que decirles cuál es la siguiente parte de su proyecto. Ujú. En algunos casos ya, por ejemplo, me hicieron hasta la curva en revolución, pero necesito la función para que sepamos de dónde a dónde vamos a ir integrando. Ujú. Entonces, fíjense bien. En este primer caso, por ejemplo, bueno, nosotros teníamos la situación donde dejamos un ejercicio pendiente. Entonces, en el ejercicio pendiente, déjenme nada más recapitularlo, era el área de la región que estaba dentro de una circunferencia y fuera de la cardioide. Entonces, prácticamente nosotros nos había quedado la función 3 teta. A ver, entonces déjenme aquí. A ver, espérame, es que este fue de mi clase anterior. Pregunta, ¿se alcanza a ver bien con esta diapositiva? Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, nos había quedado que la función sería 3 veces teta. Ujú. Aquí tendríamos, espérame, estoy checando el ejercicio, sería menos 2 seno de 2 teta, menos 2 seno de 2 teta. Ujú. Y en el último me quedaba más 2 coseno de teta. Entonces sería más 2 coseno de teta. Ok, bueno, fíjense bien. En este caso, nosotros teníamos que evaluar, recuerden que teníamos esa expresión porque habíamos simplificado cosas de la integral, es decir, simplificamos porque lo hicimos en un intervalo simétrico. Entonces, hay que sustituir desde pi sextos hasta pi medios. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, voy a ponerlo de esta forma, y sería 3 multiplicado por, me queda aquí, pi entre 2, ¿ok? Después me quedaría menos 2 por el seno de 2 veces el valor de pi entre 2, porque recuerden que será el más grande, más 2 veces el coseno de, me quedaría en este caso, tendríamos nosotros de pi entre 2. Déjenme eliminar este 2 que puse acá. Y el otro era lo mismo, sin embargo, tendríamos que ponerlo como pi sextos. Entonces aquí tendríamos pi sextos. Aquí tendríamos menos 2 por seno de 2 pi sobre 6. Y finalmente tendríamos 2 coseno de pi sobre 6. Muy bien, por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tenerlo como, ok, sería 3 pi sobre 2, 3 pi entre 2. ¿Bien? Y aquí vamos a calcular, bueno, aquí si se dan cuenta, nada más me queda pi. Ujú. Muy bien, y aquí me queda coseno de pi medios, ¿sale? A ver, déjenme aquí, voy a seguir simplificando. 3 sextos me quedaría aquí, sería pi entre 2. Y aquí me quedaría, sería en este caso, espérenme, déjenme aquí, tendría yo 2 por pi sobre 6, aquí me quedaría como pi sobre 3. Ujú. Muy bien. Y bueno, vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, recordemos que el seno de pi, que es de 180, el seno vale 0. Y el coseno de pi medios, que sería el coseno de 90, también valdría 0. Por lo tanto, acorde a nuestra tabla de ángulos notables, o bien si lo quieren hacer con calculadora, tendríamos nosotros que sería 3 pi entre 2. En el otro, pues ya no me queda. Menos tendríamos nosotros, sería fracción, y aquí tendríamos pi entre 2 menos 2 veces por, y vamos a calcular
el seno de pi tercios. Entonces sería en este caso seno de, sería pi tercios y esto nos quedaría raíz de 3 entre 2. Entonces sería aquí raíz de 3 entre 2. Finalmente nos quedaría aquí más 2 veces el coseno de pi sextos, pero el coseno de pi sextos, coseno de sería pi sextos, tendríamos que sería raíz de 3 entre 2. Entonces aquí tendríamos raíz de 3 entre 2. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. A ver, fíjense cómo aquí hay cosas que se van a simplificar. Por lo tanto, nos quedaría como tendríamos nosotros esta expresión. A ver, déjenme quitarle ya el corchete. Me quedaría 3 pi entre 2 y en el otro me quedaría menos. Y aclaro, aquí me quedaría, este se lo voy a poner en corchete todavía. Sería pi entre 2. En el otro me quedaría menos la raíz cuadrada de 3. Y en el otro sería más la raíz cuadrada de 3. Recalcando que esta parte se va a simplificar y esto nada más me queda 3pi entre 2 menos pi entre 2 y sería 3 menos 1 es 2 y esto nada más me quedaría pi. Y ya tendríamos todo el resultado, ¿sale? Entonces, evidentemente esto no es tan difícil, ¿sale? No tienen más que hacer, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, anótenlo por favor. Reitero, cualquier duda que tengan, con toda confianza, ¿eh? Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, vamos a hacer un último ejercicio de esta parte, justo para ya cerrar toda la parte de área entre una curva polar o entre curvas polar, que fue lo que hicimos ahorita. Entonces, déjenme aquí, voy a ponerlo en otra letra. Ok, el problema dice lo siguiente. Encuentra el área dentro de la curva. Déjenme aquí ponerlo como ecuación. Tendríamos R es igual a 8 veces el coseno de 2 veces teta y R igual a 2. Ok, vamos a ver qué significa eso de encontrar el área bajo esa curva. Ok, lo primero que vamos a realizar en este caso va a ser justamente la situación de simplificar. Es decir, en este caso nos quedaría, tendríamos nosotros ver en qué momento nuestra situación aquí donde nosotros tenemos, ok, donde nosotros tenemos cuando 8 por el coseno de 2 veces teta va a ser igual a 2.
Entonces, en este sentido, por ejemplo, tendríamos nosotros, ay, espérame, no sé qué pasó aquí. Ok, entonces tendríamos aquí que si pasamos el 8, nos quedaría coseno de 2 veces el ángulo, me quedaría, en este caso, 2 sobre 8. Y bueno, evidentemente, pues aquí tendríamos nosotros coseno de 2 veces el ángulo, sería un cuarto, ya simplificándolo. Bueno, aquí, por ejemplo, uno se podría preguntar, ¿utilizamos aquí el círculo trigonométrico? No, muchachos, porque el círculo trigonométrico solamente está definido para situaciones que sean de teta, no de 2 teta. Aquí lo que tenemos que hacer, y aclaro, con alegoría y ventaja puse este ejercicio, justo porque nosotros tendríamos que verificar cuando 2 veces teta va a ser igual al coseno elevado a la menos 1, sería aquí de un cuarto. Muy bien, nos preguntamos en qué ángulo va a ser eso. Y una vez que ya tengamos esos ángulos, entonces, bueno, pues vamos a verificar qué pasaría cuando dividimos entre 2. Entonces, esto no es como lo habitual, justo porque ya tenemos aquí 2 veces teta y el objetivo es para que ustedes se vayan acostumbrando a este tipo de notación. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros, estamos buscando cuando el coseno inverso se hace un cuarto. Entonces, bueno, fíjense bien. Ok, a ver. Bueno, dado que tenemos esta situación donde de pronto el ángulo no es tan sencillo de obtener, vamos a tener que graficar y ver dónde se están encontrando, ¿sale? Entonces, iba a utilizar la calculadora, pero reitero, en la calculadora solamente me saca solo de 0 a pi medios, perdón. Perdón, de 0 a 2 pi, justo por la situación de la parte cíclica. Pero bueno, no se preocupen, vamos a ver qué sucede en el contexto geométrico. Entonces, bueno. Déjenme aquí, voy a poner GeoGebra y déjenme poner el plano polar. Ok, recordemos que nuestra primera función va a ser f de teta. Es igual, nos quedaría en este caso 8 coseno de 2 veces teta. Vean cómo está tan, pues aquí tan, la función tan extraña, ¿no? Sin embargo, vamos a ver qué sucede con su respectiva representación polar. Entonces, tendríamos nosotros, sería f de teta, punto y coma, y aquí tendríamos teta. Ok, prácticamente es esta como tipo flor. Ok, perfecto. Entonces, ahora nos preguntamos, déjenme alejarlo un poquito, nos preguntamos cuál sería la gráfica de g de teta. Sabemos que g de teta es un círculo, entonces aquí nos quedaría 2. Ok, pero aclaro, tenemos que ponerlos con respecto a coordenadas polares. G de teta, y sería aquí teta. Ok, si ustedes se dan cuenta, las intersecciones que nosotros tenemos, déjenme quitar esta parte, a ver, lo voy a poner en otro color. Ok, las intersecciones que nosotros tenemos serán justamente en estos tipos de ángulos. Y claro, me dice que calcule la región que queda dentro. Es decir, que nosotros tendríamos que tomar esta región. Es decir, la que es en principio por la del círculo, quitándole esta parte, la de la curva que teníamos 8 coseno de 2 teta. Es decir, prácticamente necesitamos de esta parte. Que es la región que queda adentro, ¿vale?
Entonces, reitero, aquí por la simetría podemos calcular solo uno, pero bueno, reitero, aquí podremos de pronto como ver cuál sería nuestra gráfica. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Vamos todos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, perfecto. Pero la situación sigue siendo, ¿cuáles serían nuestros límites de integración? Bueno, no está tan complicado. Vamos a entender el por qué. Bueno, fíjense bien. Nos vamos a preguntar cuándo f de teta es igual a g de teta. Ay, no me resultó aquí nada. Bueno, a ver. Espérenme, algo me salió mal. Ahí está, a ver. Entonces, el punto es, ¿cuál sería nuestro ángulo de intersección? Bueno, ¿cómo vamos a resolver este tipo de problema? Bueno, fíjense bien. Vamos a tomar una de las hojas, pero fíjense bien, lo voy a subdividir en esta parte. Y tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora, ojo acá, porque entonces voy a tomar desde el ángulo de 0 grados hasta este ángulo que me marque la intersección, es decir, estos dos puntitos. A ver, déjenme ver si puedo intersectar esas dos curvas. A ver, tendríamos aquí este círculo con esta expresión. Y aquí ya tenemos, dice interseca. Bueno, no es posible reconocerlo, justo porque estamos en coordenadas polares. Ah, no, miren, ahí está. No, me maneja. Son esos puntos, pero no me puede decir quiénes son porque estamos en coordenadas polares. No se preocupen. A ver, entonces, en principio, queda claro que nosotros vamos a intersectar o sea, toda esta parte sería desde 0 hasta este ángulo que me marque, que ahorita lo vamos a obtener con calculadora, y lo multiplicamos por 8. ¿Sí queda claro esa parte? Porque es una parte de una hojita, es a lo que le llaman en coordenadas polares bucle. Si a alguien no le queda claro, por favor, dígamelo. ¿Por qué? Porque no conocemos el otro ángulo, pero aprovechándonos de la simetría de esta función, entonces, pues nosotros sabemos que nos va a quedar de esa manera. Entonces, fíjense bien, déjenme poner un rayoncito aquí que voy a calcular el de esta parte. Y después lo voy a multiplicar por 8. Y sea donde fuese que está la intersección. Por lo tanto, fíjense bien, déjenme aquí, voy a poner en otro color mi bosquejo aquí. Y déjenme aquí, voy a seguir, voy a tomar la respectiva captura. Reitero, estamos tomando 8 partes. Por lo tanto, tendríamos aquí, o sea, serían 2 de este bucle en conjunto con los que faltan. Bien, si a alguien no le queda claro, por favor, hágamelo saber. Muy bien. Déjenme regresar a mi presentación original y tendríamos lo siguiente. Ok, bueno, antes de poner nuestra gráfica, fíjense bien, aquí por ejemplo, no, espérame, no, si la tengo que poner antes porque me voy a copiar y pegar. Ok, aquí está mi gráfica. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Va a empezar desde 0, es verdad, pero tenemos que ver quién es esa intersección. Por lo tanto, déjenme ponerlo en términos de grados hexagesimales y sobre eso vamos checando cómo lo transformamos a grados radianes. Entonces, sería el coseno inverso, eso lo calculamos con nuestro respectivo dispositivo, sería en este caso 75.52 grados. Entonces, ojo acá, tendríamos nosotros 2 veces teta, es igual, bueno, aquí me quedaría, ok, lo pongo así, 2 veces teta, me quedo aquí 75.52
grados. Claro, estamos aquí en los ángulos sexagesimales. Ahora, si dividimos entre 2, entonces teta me va a quedar igual. Tendríamos nosotros 75.52 entre... Claro, no lo hice desde la perspectiva de los radianes, porque de pronto con los radianes nos vamos a confundir un poquito más. Ahorita lo vamos a transformar al final, evidentemente. Y esto nos quedaría 75.52 entre 2 tendríamos nosotros 37.76 grados. Entonces, aclaro, esos 37.76 será justamente este ángulo que está aquí elevado, pero reitero, nuestro ángulo debe de ser transformado en radianes. Ahora sí lo voy a hacer. Y en términos de radianes, que recuerden, para la conversión se tiene que poner en términos de pi, tendríamos que poner 37.76 entre 180. Y bueno, en este caso nos quedaría, sería, híjoles, lo podemos poner como 236. O sea, sí me quedó en la forma, en la forma fraccionaria. 236 sobre 1125 por pi. Así lo podemos dejar sin ningún problema. Claro, este ángulo está medio extraño, sí, es verdad, pero no está difícil, ¿sale? Bien, reitero, ha quedado claro que no todos los ángulos pueden ser mediante el círculo trigonométrico, que sí en su mayoría, pero no todos deben de ser de esa forma, o sea, nosotros tenemos que calcularlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Bueno. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Ya sabemos que nuestros límites de integración sería desde 0 hasta 236 sobre 1125 pi. Aclaro, este ejercicio lo he tomado porque mañosamente esto va a ser una otra parte de nuestro mini proyecto. Recuerden que estamos construyendo proyectos sencillos para que al final lo tengamos como un solo examen. Y aquí esa es la idea, que de pronto no nos casemos con que siempre van a ser los ángulos del círculo trigonométrico. En el contexto aplicativo no sucede así, ¿vale? Esto, por ejemplo, se aplica en particular cuando tenemos como, cuando se pone como cierta región donde nosotros estamos en un concierto y a veces el hecho de que estemos adelante, por eso es más costoso. Justo se refiere por el cómo se escucha o cómo tendríamos nosotros la amplificación del sonido. Claro, pero eso sería otro proyecto que les platicaré el día martes. Ok, bueno, fíjense bien. Y en este caso, déjenme duplicar diapositiva. Profe, Dígame. perdón, ¿por qué salió el 236 sobre 1125? Porque recuerda que cuando nosotros, por ejemplo, déjenme regresar al anterior, recuerde que siempre cuando nosotros transformamos a coordenadas, no, a grados radianes, recuerde que tomamos el 37.76 y lo multiplicamos por el factor de conversión para radianes, que sería en este caso, sería pi entre 180 grados. Y bueno, aquí lo que hacemos es simplificar la fracción. Lo que hice fue simplificar 37.76 entre 180 y me arrojó ese valor que sería justamente el de 236. Claro, porque se queda en términos de pi. Sería 236 entre, sería en este caso 1125 y aquí tendríamos pi. Esto, reitero, lo hice con calculadora. Gracias. De nada. Ok. Perfecto, muy bien. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, nos fijamos cuál es la que está, si nos está pidiendo la que está dentro, o sea, estas regiones, estamos de acuerdo que van a ser, en este caso, sería cuál es la que está en principio y qué le vamos a quitar. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que sería el círculo,
le quitamos la expresión 8 por el coseno de 2 teta. ¿Por qué? Porque le estamos quitando esta parte, estas hojas que están por fuera. Entonces, por eso sería el círculo menos, esta expresión, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto al análisis de quién va primero y quién va después? Es como si ustedes lo cortaran, o sea, finalmente quitan esta parte que se refiere justo a esta función. Entonces, de aquí nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener, no voy a borrar la parte de la gráfica porque me va a ayudar para hacer mi respectiva integral. Entonces, bueno, aquí nos quedaría que el área es igual, como son 8 pedazos, me queda 8 multiplicado por 1/2 de quién, me quedaría de la integral definida, de quién a quién, desde 0 hasta este valor que nosotros calculamos de pi. Y nos quedaría de quién, sería el círculo, que sería al cuadrado, o sea, sería 2 al cuadrado, menos la parte de ese trébol, y me quedaría en este caso como 8 por el coseno de 2 veces el ángulo, todo esto al cuadrado diferencial del ángulo. Ok, perfecto, entonces ya lo tendríamos de esta forma y nos quedaría como sería, bueno, déjenme aquí cambiarlo de color. Tendríamos nosotros 8 entre 2 me quedaría 4 y tendríamos aquí la expresión me quedaría 4 menos, y aquí nos quedaría 8 al cuadrado, me quedaría 64 por el coseno cuadrado de 2 veces teta. Pero aclaro aquí nosotros el coseno cuadrado de 2 veces teta, vamos a utilizar la identidad relacionada. Por lo tanto, tendríamos nosotros que se maneja de la siguiente forma. Sería igual a 4. Y aquí tendremos, por ejemplo, coseno cuadrado de 2 teta. Recuerden que podemos utilizar la identidad del ángulo doble y nos queda 1 más el coseno. Como aquí teníamos 2 teta al inicio, en el otro va a ser 4 teta entre 2. Y aquí ya tendríamos esta respectiva simplificación. Entonces ya aquí tendríamos nosotros la expresión que denota al área. Ahora, si nos fijamos en esta parte, tendríamos nosotros que va a ser igual. Aquí nos quedaría 64 entre 2, me quedaría 32 y me queda menos 32 por 1 más el coseno de 4 veces teta. Entonces ya tendríamos aquí esta expresión. Déjenme ponerla en color verde. Y bueno, evidentemente, pues aquí tendríamos con el signo menos. Déjenme ponerlo aquí para que se denote y nos quedaría igual, tendríamos 4 por esa integral y aquí me va a quedar como menos 32 menos 32 por el coseno de 4 veces teta. Ok, reitero, aquí la situación pues es justamente que ustedes vean cómo es que se va construyendo dicha integral, ¿sale? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplificamos términos semejantes, a saber será 4 menos 32 y eso nos queda menos 28. Por lo tanto, nos quedaría aquí, que sería el área es igual, tendríamos nosotros, híjoles, este no hace mucho contraste. A ver, aquí, con este. Sería, en este caso, sería menos 28, sería menos 32 por el coseno de 4 teta. Por lo tanto, en este caso nos quedaría igual, sería menos 28 teta, bueno, sería primero el 4, ¿no? No se nos olvide. 4 por menos 28 teta. Y en el caso, por ejemplo, del coseno, bueno, del coseno de 4 teta, voy a hacer un cambio de variable. Me lo voy a saltar, sin embargo, si alguno de ustedes tiene alguna duda, me puede decir. U es igual al coseno, perdón, U es 4 teta. Su derivada va a ser 4 de teta. No lo tenemos, lo dividimos entre 32 y me queda 32 entre 4, me queda menos 8. Y la integral del coseno de U sería el seno de 4 teta.
Hasta aquí, ¿me van siguiendo? Claro, estoy haciendo esa integral rápido, pero si a ustedes no les quedó claro, díganme, con toda confianza. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Ok. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok. Bueno, en principio voy a multiplicar este 4 a fin de ya no tener como operaciones allí llevándolas, dado que no es una fracción. Recuerden que únicamente hacemos eso cuando se trata de una fracción. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, el área aquí sería, en este caso, tendríamos esta expresión y evidentemente, pues sí, nosotros tendríamos, sería en este caso, a ver, déjenme lo pongo desde aquí. Sería, aquí sería igual, sería menos 28 por 4, esto nos quedaría 112, entonces sería 112 por teta. Y en el otro me quedaría menos 4 por 8 me queda 32 y aquí tendríamos el seno de 4 teta. Muy bien, entonces vamos a ver qué sucede con la evaluación. Entonces aquí tendríamos nosotros lo siguiente. Sería en este caso, voy a abrir corchete, aquí sería otro corchete. Y en el primero me quedaría menos 112, ajá, por teta, pero en este caso el valor de teta sería, déjenme aquí ponerlo, sería esta expresión. ¿Ok? Menos 8 veces el seno de 4 por, y tendríamos aquí esta expresión, ¿sale? Menos, tendríamos aquí menos, menos 112 por 0. Después me quedaría menos 32 por el seno de 0. Pero el seno de 0 y todo por 0 me va a dar 0 todo allí. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso el área es igual, tendríamos nosotros, déjenme ponerlo de color morado, tendríamos que simplificar esta expresión, lo cual me quedaría 112 por 236 entre, sería 1125, nos quedaría como 26.432. Profesor, Dígame. ¿no es menos 32 en el primero en lugar de menos 8? Sí, es cierto. Gracias. Menos 32 y aquí menos 32. Ok. Muchísimas gracias. Ok, aquí tendríamos el valor, sería 112 por 236 entre 1125, nos quedaría otra vez una fracción. Ahorita lo aproximo, sería 26.432 entre 1125 por el valor de pi. Ok, y bueno, aquí nos quedaría menos 32 y vamos a calcular el seno de toda esta expresión. Entonces nos quedaría como aquí, bueno, pues sí voy a tener que tener un decimal y nos quedaría, sería el seno, déjenme cambiar en términos de mi calculadora a radianes, y nos quedaría seno, tendríamos 4 por 236 pi entre 1125. Y esto me quedaría 0.4841. 0.4841. Y aquí todo esto me quedaría 0. Bueno, menos 0. Y esto es igual, a ver, si lo aproximo, déjenme poner el símbolo de aproximación, porque finalmente ya es eso. Tendríamos nosotros en el primero, es decir, 26.432 sobre 1125 por pi, tendríamos nosotros que va a ser menos 73.81. En el otro caso me quedaría menos
32 por 0.4841, esto me generaría como 15.49. 15.49. Y esto es aproximadamente, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, 73.81 más 15.49, esto es igual a 89 negativo, 89.3. Reitero, nosotros no es la primera vez que tenemos área de coordenadas polares que son negativas. Esto deviene justamente por haber tomado esa parte, quizás otra partecilla o bien otro ángulo nos hubiera quedado ya el ángulo positivo. Sin embargo, recuerden que eso va a depender mucho de qué tan hábiles seamos para tomar los ángulos. Sin embargo, como este problema tenía 2 veces teta, no era posible obtenerlo justo porque tendríamos ese valor de 1/4, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok, perfecto. Bien, termino de anotar, por favor, y hasta aquí finalizamos con la parte de área en coordenadas polares. Reitero, no está tan difícil, únicamente tenemos que utilizar uno, el círculo trigonométrico, pero si de pronto, claro, no utilizamos en este caso el círculo trigonométrico porque si ustedes se fijan, en ninguno de ellos nos da 1/4. Entonces, pues no, o sea, no era ni siquiera posible. Los valores usuales en el que aparecen, por ejemplo, podría ser un medio, 1 menos 1 al mismo 0, raíz de 3 entre 2, raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, etcétera. Pero en ningún momento aparece el 4, 1/4, perdón. Ok. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos entonces a iniciar nuestra última aplicación que se refiere al trabajo físico. Entonces, fíjense bien. Vamos a colocar como título trabajo físico. Bueno, le llamo trabajo físico porque es independiente al trabajo que se describe de manera coloquial. Si bien es cierto, comparten ciertas características. ¿Por qué? Porque recordemos que un trabajo, ya por citarlo así, sabemos que un trabajo es aquel esfuerzo que hacemos para obtener algo, ¿sale? Llámese que de pronto alguien trabaje, es decir, que si por ejemplo, vamos a suponer, yo me dedico a trabajar, por ejemplo, en un supermercado, soy cajero, por ejemplo. Mi trabajo consiste en que yo tengo que pasar sobre cierta banda los productos para que genere un reporte de qué tanto se está vendiendo al día. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo para obtener algo, es decir, no estoy allí solo porque sí, sino porque mi objetivo es que al final de cierto periodo yo tenga una cierta ganancia. Entonces, aclaro, evidentemente el trabajo físico sí comparte mucha definición con respecto a la parte coloquial. Sin embargo, el definirlo así como lo que tú haces para obtener algo no es como una definición muy clara para la ingeniería, sino tenemos que ser un poquito más específicos a qué nos referimos. Entonces, en el trabajo físico no es otra cosa más que si nosotros recordamos nuestras clases de física, denotábamos al trabajo con la letra W y decíamos que era la fuerza multiplicado por la distancia. Entonces, en efecto, vamos a seguir esa misma fórmula. Entonces, nosotros tendríamos W es igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Pensemos, por ejemplo, a veces nos ponían como ciertos problemas donde decíamos, calcule el trabajo que se requiere para empujar un sillón 3 centímetros. Y eso lo hacemos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos aseo en nuestras casas. Es decir, que nosotros vamos moviendo ciertos objetos a fin de hacer un trabajo, que nuestro trabajo va a ser barrer, ¿sale? Entonces, por ejemplo, pensemos en un ejemplo tan sencillo como hacer eso. Entonces, fíjense bien, involucra una fuerza y una distancia, pero reitero, esto es cuando ocurre una fuerza
constante. Es decir, esta fórmula es aplicable y en toda la física se aplica justamente cuando la fuerza, déjenme ponerlo más pequeño, la fuerza es constante. Bueno, fíjense bien, reitero, esta parte se aplica únicamente en este caso. No podemos nosotros generalizarlo, pero ¿qué sucede si de pronto la fuerza es variable? Bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo que la fuerza es variable? O sea, no lo entiendo. Miren, por ejemplo, cuando uno barre, pensemos en un ejemplo como barrer. Uno ocupa una cierta fuerza para sostener la escoba. La escoba por sí sola no barre. Entonces, uno lo que hace es tomarla en cierta posición y hacer como ciertos movimientos, aplicar una fuerza, pero no es la misma fuerza que si yo empujo un sillón. Imagínense si aplico la misma fuerza barriendo, ya se imaginarán qué tan supuestamente limpia va a quedar la casa. Entonces, eso no puede suceder. Por lo tanto, aclaro, eso es un ejemplo de una fuerza constante. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con una fuerza variable? Bueno, todos aquellos que de pronto decimos, pues voy a ayudar a alguien a mudarse de una casa a otra, ¿no? Entonces, aplicamos fuerzas distintas para mover ciertos objetos. Es decir, no es lo mismo cargar una maceta que cargar un refrigerador o inclusive un colchón. ¿Sí me explico? Entonces, ahí estamos hablando de fuerzas variables. Más aún, aquellos que asisten al gimnasio saben que dependiendo del aparato de ejercicio deben de aplicar ciertas fuerzas. Unos son más sencillos de aplicar una fuerza que otros, pero si lo manejamos como la cantidad o el trabajo que hiciste en todo el gimnasio, tendríamos que ver por separado a qué aparatos fuimos, ¿sale? O bien no es lo mismo o no aplicamos el mismo trabajo que si de pronto nosotros vamos caminando o bien vamos también nosotros bailando o corriendo, ¿sí me explico? Entonces, ahí es un claro ejemplo donde nosotros tenemos trabajo variable. Y esta parte del trabajo variable se denota mediante una función. Ok, entonces, fíjense bien. En este caso, déjenme tomar una imagen. Pensemos de pronto una función arbitraria. Entonces, déjenme aquí, voy a tomar una función arbitraria. Y reitero, esta función arbitraria necesita ir desde un principio hasta un final. Aclaro, el principio en este caso será en este caso x igual a y el final será x igual a b. Y entonces, aclaro, esta f va a funcionar como la fuerza. No le ponemos F mayúscula porque F mayúscula está destinada ahorita para fuerza constante, pero aquí hablamos de que la fuerza es arbitraria. Entonces, evidentemente, si hablamos de fuerza por distancia, nuestra distancia no es otra cosa más que el diferencial de X. Si ustedes recuerdan cuando construimos la integral de Riemann, que por eso nos tardamos muchísimo tiempo, justo porque ya ahorita es como muy fácil deducirlo. Si nos fijamos, la variación de la distancia no es otra cosa más que el diferencial de X para la integral. ¿Por qué, muchachos? Bueno, porque en esta parte sabemos que va a ser B menos A sobre M. Particionamos, o bien, si lo queremos ver a fuerza constante, podemos dividirlo en rectángulos a fin de sumar todas esas fuerzas, que es justo lo que les digo cuando alguien va al gimnasio, ¿no? Que hace cierto trabajo, pero no está siempre en la misma máquina. ¿Sí me explicó? Sino de pronto va a hacer pesas o de pronto va a la caminadora, infinidad de aparatos que de pronto podemos tener, ¿sale? Entonces, ojo, claro, estoy dividiendo, o sea, vean esta parte que de pronto no dividimos ya rectángulos, ya lo contextualizamos y dividimos fuerzas. ¿Qué pasó en sólidos en revolución? Dividimos por rebanadas. Entonces, claro, todos ocupan la misma idea de la integral definida. No obstante, contextualizamos con respecto a qué es realmente lo que estamos buscando. Ok, bueno, entonces aquí, dado que es el área bajo la curva, entonces el trabajo variable no va a ser otra cosa más que, déjenme ponerlo en otro color, tendríamos nosotros que el trabajo es igual a la integral definida desde A hasta B de la función f de x diferencial de x, ¿sale? Y aclaro, este sería lo que llamamos fuerza y aquí el diferencial sería la distancia, pero la distancia está determinado
por los límites de integración. Entonces, evidentemente, al obtener la función de fuerza, ya nosotros al sustituirlo obtenemos ya el trabajo realizado. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros damos sentido a la integral definida. Ya se le llama ahora trabajo, ¿sale? Ok, anótenlo por favor o bien a reserva que tengan alguna pregunta, díganme. Si no, pues vamos a continuar con respecto a nuestros temas. Bien, tengo 3 ejemplos aquí. ¿Sale? Entonces, con esos vamos a trabajar. Reitero, cualquier duda con toda confianza, pregunta. Bueno, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. En este tipo de problemas de trabajo, generalmente, y aclaro, es muy raro cuando ya nos dicen, esta es la función de fuerza e integra. Podría suceder que va a ser el primer ejemplo, pero al final no nos salvamos de que todos los problemas sean de índole verbal, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Nuestro primer problema dice lo siguiente. Ok, dice, cuando una partícula se ubica a una distancia X pies del origen, una fuerza de, y déjenme, ok, déjenme aquí, voy a ponerlo bien y voy a colocarlo en términos justificados. Una fuerza de, y déjenme poner una ecuación. En este caso, la fuerza sería de x al cubo más 2x más 1, Newton, actúa sobre ella. La pregunta es, ¿cuándo trabajo se efectúa al moverlo desde x igual a 2 hasta x igual a 5 pies? Ok, reitero, este es uno de los problemas más elementales que nosotros encontramos dentro de cálculo integral, ¿sale? Entonces, fíjense bien, aquí pues no hay otra más que aplicar la integral y ya nos están dando de manera literal quiénes serían nuestros límites de integración. Por lo tanto, fíjense bien, aclaro, este es uno de los problemas más sencillos. Entonces, nos quedaría en este caso desde 2 hasta 5, ¿de quién? Bueno, pues nuestra función f de x nos quedaría x al cubo, más 2x más 1. Entonces aquí aclaro, esto me va a quedar, ya lo voy a integrar aquí y me quedaría x elevado a la cuarta sobre 4 más x elevado al cuadrado más x. Y todo esto lo tenemos que evaluar desde 2 hasta 5. Por lo tanto, nos quedaría, aquí en este caso me quedaría 5 elevado a la cuarta entre 4, más me quedaría 5 elevado al cuadrado, más 5. Y bueno, en este caso tendríamos la misma situación, pero con el 2. Entonces me quedaría en este caso como sería 2 al cuadrado, más me quedaría 2, perdón, 2 a la cuarta, 2 al cuadrado más 2. Y aquí ya tendríamos en este caso nuestro respectivo, nuestros respectivos límites de integración sustituidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, fíjense bien, déjenme aquí, voy a ponerlo más colores. Ok, esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros igual, sería
tendríamos 5 elevado a la cuarta potencia, nos queda 5 por 5 es 25, 125 y si no mal recuerdo nos queda 625. Entonces sería fracción 625 entre 4 más 25 más 5. Aquí tendríamos menos, me quedaría en este caso 2 elevado a la cuarta, me quedaría 16 entre 4, más 4 más 2. Y entonces esto es igual, nos quedaría fracción, tendríamos nosotros 625 sobre 4 más 30, menos tendríamos aquí, en este caso sería fracción 16 entre 4 más 6. Ok, perfecto. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, voy a quitar los paréntesis. Yo sé que ustedes me dirían, bueno, pues 16 entre 4 es 4. Sin embargo, quiero simplificarlo con el otro 4 que tenemos allí. Y bueno, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener 625 entre 4 más 30, menos 16 entre 4, menos 6. Y entonces esto es igual, si simplificamos los que son de cuartos, nos quedaría 625 menos 16, nos quedaría en este caso 609. Entonces sería 609 entre 4, 30 menos 6 me queda más 24. Y por ejemplo aquí podemos ya dar la prolongación decimal, 609 entre 4. Entre 4 nos quedaría en este caso 152.25 más 24. Y esto nos generaría igual a, sería 176.25 Joule, que serían las unidades en las cuales medimos nosotros el trabajo. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a cómo lo establecimos en cuestión de la integral? Ok, perfecto. Anótenlo, por favor. Y para ir al segundo problema, nos faltarían otros, bueno, serían 2 y 3, nos faltarían 3 para que concluyamos esta parte de trabajo. Esto lo dejé al final porque es lo más sencillo que ustedes pueden encontrar en cálculo integral. Profesor, Dígame, Iván. ¿me podría explicar lo último, por favor? ¿De qué parte? ¿La verde o la de color rosa? La rosa. Ok, aquí lo único que hice fue nada más quitarle, bueno, los corchetes sería 625 sobre 4 más 30. Aquí lo quité multiplicándolo con menos 16 cuartos menos 6. Ahora, simplifiqué 625 cuartos menos 16 cuartos y eso me dio 609 sobre 4. Y 30 menos 6 nos queda más 24. Posteriormente divido 609 entre 4 y nos queda 152.25 y más este 24 nos quedaría 176.25 y bueno, las unidades serían Joule. No sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, profesor, gracias. De nada. Y ese sería el trabajo que realiza la partícula. Yo he visto este tipo de ejercicios, bueno, es que me pasaron como exámenes de semestres anteriores y he visto este tipo de ejercicios, pero a veces, al menos la retroalimentación que marca allí la coordinación es justamente que no saben aplicar el problema porque no conocen el concepto de trabajo. O piensan que se debe de multiplicar por algo más. Algunos, según multiplican la expresión x al cubo por 2x más 1, lo multiplican con x, pensando que la integral o sea, el trabajo se define como la integral de una f de x multiplicado por una x, pero no es así, porque al final nada más es la integral de la fuerza. El dx, que es el diferencial, ya es nuestra distancia. Entonces, a pesar de que el problema es sumamente sencillo, se tienden a equivocar justo por la parte en que no conocemos a cabalidad la definición o no la razonamos.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, entonces dentro de este ramaje con respecto al trabajo, vamos a ver ahora el trabajo que sería en este caso para el segundo ejemplo, el trabajo realizado por un resorte. Entonces vamos a ver el trabajo físico. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y tendríamos el trabajo físico pero con un resorte, que en este caso para un resorte nosotros conocemos la ley de Hooke. Que nos dice justamente que la fuerza del resorte es directamente proporcional a su distancia, ¿sale? Es decir, que hay una constante K. Aclaro, esto sería para un resorte. A ver, se involucra un resorte, pero aclaro, no es cualquier resorte, un resorte que se estire a una distancia mínima. Ok. Y bueno, aclaro, esta sería nuestra respectiva fórmula. Y bueno, evidentemente esto, nosotros ya sabemos que la fuerza sería en este caso la que se le aplica. Y la X sería que tanto se estira. Y K es llamada la constante de resorte. Es decir, va a variar, es decir, no es lo mismo el resorte, por ejemplo, de los colchones que ustedes utilizan, a un resorte de esos como los que tienen los niños donde juegan, que son, le llaman gusanos, y el resorte ahí evidentemente es más, mucho más débil. O no es lo mismo el resorte que ustedes utilizan para sentarse en un sillón. ¿Sí me explico? Entonces, o esos zapatos nuevos que tienen una serie de resortes a fin de amortiguar la caminata, que no sientan ustedes los pies muy cansados. Entonces, aquí ocupamos resortes, ¿sale? Y evidentemente también se puede calcular el trabajo físico que se realiza mediante un resorte, pero antes tenemos que calcular nuestra fuerza mediante la ley de Hooke y el trabajo queda igual. O sea, me refiero a que en este caso, nuestra integral que nosotros teníamos, esta que estaba modelando al trabajo, se puede utilizar porque finalmente estamos obteniendo una fuerza. Pero aclaro, esta integral es válida si se estira a una distancia mínima, ¿sale? Ya para distancias más grandes, ustedes por ello la insistencia de verlo, van a verlo en el espacio donde se va a ver con integrales un poquito más complejas. Entonces, fíjense bien, prácticamente, y aclaro aquí, porque estamos suponiendo que nosotros tenemos un resorte sin fricción. Eso significa que no hay trabas para que se mueva. Entonces, aclaro, aquí tenemos una superficie que está sin fricción. Ahora, el resorte esté de esta forma es a lo que le llamamos en física la posición natural. Es decir, antes de que ocurra cualquier movimiento, el resorte está quietecito. Entonces, aquí hablamos de una posición natural. Ok, aquí está. Y bueno, ¿qué sucede cuando se le estira? A ver, déjenme, voy aquí a copiar esta parte. A ver, aquí tendríamos nuestra fórmula. Tendríamos la primera imagen. Y bueno, aquí tenemos la posición natural. Pero, ¿qué sucede cuando se le estira? Bueno, pues aplicamos justamente la ley de Hooke y se va a mover a una distancia positiva. Aclaro, a veces en física se utiliza que se va a estirar en una distancia negativa y más aún cuando nosotros estamos hablando de un problema en forma vertical. No obstante, bueno, eso va a depender desde el sentido o bien la orientación. Y bueno, aquí estamos en resorte estirado. Y se mueve a una cierta distancia X. Espérenme, déjenme aquí enviar las imágenes al fondo para que pueda yo ponerle bien la manita. Entonces aquí sería esta superficie sin fricción, está en su posición natural, es decir, antes de que se estire, y cuando se suelta tendremos nosotros que se maneja a una distancia X. Por eso la ley de Hooke dice que la fuerza es proporcional a la distancia. Proporcional significa que algo está multiplicándose a la X, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda con respecto a este como repaso rápido de la ley de Hooke y cómo lo contextualizamos a la integral? No, profesor. Ok, perfecto. Anótenlo. Muy bien.
Anótenlo para que podamos continuar. Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Voy a hacer un problema donde sí involucra muchos cálculos para llegar antes a la integral. Ok, fíjense bien. Déjenme duplicar diapositiva. Voy a dejar esta parte así. Y bueno, el problema dice lo siguiente. Se requiere de una fuerza de 40 newton para sostener un resorte que está en su posición natural, de 10 centímetros. Ok. A una longitud 15 centímetros, a una longitud de 15 centímetros. La pregunta es, ¿cuánto trabajo se hace al estirar, ahorita lo muevo, el resorte de 15 a 18 centímetros? Ok, fíjense bien en este problema. Nosotros tenemos, ahorita vemos si lo ocupamos, regresamos algunas de las imágenes. Ok, ahí está. Y tendremos esta ecuación que la voy a guardar para un rato más. Dice, se requiere una fuerza de 40 newtons para sostener un resorte que esté en su posición natural de 10 centímetros a una longitud de 15 centímetros. Uno podría pensar, pues ya la hice porque nada más integro el 40. No es así, porque me están pidiendo el trabajo que se realiza al estirar el resorte de 15 a 18 centímetros. Si bien nosotros ya tenemos la fuerza que se le aplica para estirarlo de 10 a 15 centímetros, eso sí es otra cosa, pero evidentemente nosotros necesitamos cuál sería la constante de resorte, justo para poder llegar a esa integral. Entonces, fíjense bien, si nosotros, por ejemplo, lo estiramos, dicho resorte, de 10 a 15 centímetros, entonces eso quiere decir que en sí se está estirando 5 centímetros. Es decir, de 15, bueno, déjenme ponerlo, de 10 a, y déjenme poner la flechita. Tendríamos aquí de 10 a 15 centímetros, a ver, de 10 centímetros hacia 15 centímetros, entonces esto va a ser, son 5 centímetros. Ojo acá porque quizás no manejamos las unidades, pero recuerden que en el Sistema Internacional de Unidades la distancia siempre se mide en metros. Entonces es claro que tenemos que hacer una conversión. ¿Cuál sería dicha conversión? Bueno, pues tendríamos aquí en este caso, sería, ponemos los centímetros abajo, arriba los metros y sabemos que un metro son 100 centímetros. Entonces simplificamos los centímetros que tenemos acá con respecto a los centímetros que tenemos arriba. Por lo tanto, nos quedaría 5 sobre 100. Esto nos quedaría 0.005, si no me equivoco. Muy bien. Y claro, aquí nos va a quedar metros. Muy bien. Ahora, fíjense bien, en este caso, espérame, va sin un cero, es así. Me había emocionado yo con los ceros. Ok, es 0.05. Ahora, si ustedes recuerdan la ley de Hooke, claro, porque aquí estamos hablando de una fuerza constante, porque dice que para ponerlo de 10 centímetros a 15, porque 10 centímetros es la posición natural, entonces ahí estamos diciendo que ya la fuerza es justamente, la fuerza es de 40 newton. Entonces, como estamos en una fuerza constante, sabemos nosotros que
en definitiva, la ley de Hooke nos quedaría que F, aclaro, voy a ponerlo con letra mayúscula. Entonces sabemos que F es igual a K por X. Sustituimos los datos que nosotros tenemos y en vez de la F colocamos 40. Es igual a la constante por X, pero la X fue de 0.05. Muy bien, entonces vamos a obtener aquí nuestra respectiva constante y nos va a quedar que la constante es igual a 40 entre 0.05. Y esto es igual, tendríamos nosotros, al dividir 40 entre 0.05, tendríamos que serían 800. Entonces, esa sería nuestra constante de resorte. ¿Por qué lo manejamos de esa forma? Porque si nosotros recordamos, por ejemplo, la fuerza, cuando ya lo vayamos a ver para hacer el trabajo de 15 a 18 centímetros, entonces dicha fuerza va a tener, dado que como está variando con respecto a la posición, va a ser la función 800x. Aquí es por eso que los alumnos se confunden de por qué aquí lleva una x y en el mismo trabajo no lo lleva, pero es justamente porque aquí estamos aplicando la ley de Hooke, porque nuestro contexto es un resorte. Entonces, evidentemente la fuerza, ya si lo manejamos en términos de variables, sería la constante de resorte y aquí no importa la distancia a la que se estire. Ya estamos creando como el modelo a fin de que nosotros digamos, miren, esa es la ecuación que modela el movimiento de ese resorte. No solamente para cuando se estira de 10 a 15, porque justamente nos están pidiendo de 15 a 18 centímetros, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? De mi parte no, profesor. Ok, perfecto. Reitero, cualquier duda es bienvenida, ¿eh? Ok, muchachos. Bueno, entonces, ya una vez que tenemos esta parte ya súper chévere, nosotros hemos calculado la función que modela ese resorte, pues vamos a saber qué pasa cuando se estira de 15 a 18, porque me está pidiendo el trabajo que hace ese resorte. Por eso les decía, no es que tajantemente nosotros digamos, pues vamos a integrar el 40, o el 40 y lo multiplicamos por X, porque 40, recuerden, es solo la fuerza que se utiliza para estirar el resorte desde la posición natural, que son los 10 centímetros, hasta 15 centímetros, pero a mí me están pidiendo de 15 a 18. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos que hacer otras consideraciones porque todavía no estamos listos para aplicar nuestra integral, dado que tenemos que hacer lo siguiente. Sabemos que nuestra integral no va a ir desde 15 hasta 18, sino debemos de basarlo en la referencia de la posición natural. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que nuestra primera indicación es ¿qué pasa cuando se estira de 10 a 15? Bueno, pues ya sabemos que son 0.05. Pero ¿qué pasa si se estira de 10 a 18? Entonces estamos de acuerdo que aquí nos genera 8 centímetros y al hacer la conversión me quedaría aquí 0.08 metros. Entonces nuestra integral, déjenme aquí, voy a crear otra línea divisora. ¿Sale? Y aquí nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener aquí nuestra ecuación. Y tendríamos que el trabajo es igual a la integral ¿de quién? Bueno, pues va a ser desde 0.05 hasta 0.08. ¿De quién? De nuestra fuerza, pero como es un resorte, por eso aquí tendríamos 800x. Aclaro, esto es porque estamos contextualizándolo a una propiedad importante que es un resorte, que es la ley de Hooke. Y entonces esto es igual, nos quedaría 800 por, tendríamos en este caso, x elevado al cuadrado sobre 2. Y bueno, esto nos quedaría igual. Aquí tendríamos nosotros igual. Bien, sería 400 por x elevado al cuadrado. Y bueno, si sustituimos en esta parte, nos va a quedar, puedo poner el 400 y voy a poner aquí paréntesis y me va a quedar 0.08 elevado al cuadrado menos 0.05 elevado al cuadrado.
Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros igual. Si alguien se me confundió, avíseme, ¿eh? No tengo ningún problema en explicarle. Entonces, esto va a ser igual. Tendríamos nosotros 0.08 al cuadrado, nos quedaría. Tendríamos nosotros, sería 6.4 por 10 a la menos 3. Ahorita hacemos la resta. 6.4 por 10 elevado a la menos 3. Así les debió de haber quedado. Menos, calculamos 0.05 elevado al cuadrado. Y esto nos queda 2.5 por 10 elevado a la menos 3. Y recordemos, nosotros ya sabemos hacer estas operaciones en notación científica sin ningún problema. Es como si fuesen polinomios, ¿sale? Entonces aquí, por ejemplo, lo que hacemos es simplificar los términos semejantes y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros 6.4 menos 2.5, nos quedaría 6.4 menos 2.5, tendríamos que sería 3.9 por 10 elevado a la menos 3. Y ya nada más lo que hacemos es multiplicar. Entonces aquí nos quedaría que el trabajo sería igual, déjenme ponerlo en color rojo, y sería que el trabajo sería 3.9 por 10 elevado a la menos 3 multiplicado por 400, me quedaría, ok, espérenme, 400 por 3 por, ok, 3.9 por 10 a la menos 3, me quedaría en este caso 1.56. 1.56 Joule. Ese es el trabajo que realiza el resorte al estirarse desde 15 a 18 centímetros. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este problema? No, profesor. Ok. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunten, ¿eh? Profesor, Dígame, Iván. bueno, ahí en donde está en color morado, ¿lo tenemos que transformar a notación científica o así sale en la calculadora? Así sale la calculadora. Ok, gracias. De nada. Entonces ya vimos la contextualización del trabajo cuando tenemos una partícula que se mueve, cumple cierto recorrido, ¿sale? Vimos ahora cómo contextualizarlo hacia un problema de resorte. Y bueno, vamos ahora a ver qué sucede cuando nosotros nos piden combinar con densidad. ¿Sale? Ok, ajá, reitero, esa es la última aplicación que vamos a ver y ya tendríamos nosotros ahora la situación de el estudio profundo de las series. Reitero, vamos a buen tiempo, ¿eh? No se angustien, estamos en muy buen tiempo. Ok, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien en el siguiente problema. Bien, continuamos ahora con el mismo trabajo físico, pero vamos a ocupar densidad. Ok, déjenme borrar todas estas ecuaciones. Y nuestro problema dice lo siguiente. Un depósito tiene forma de cono circular invertido, ¿sale?
Yo sé que eso no lo hemos visto, por ejemplo, en la cotidianidad, pero sí existe para las empresas. De altura igual a 10 centímetros. Y radio de la base 4, le puse centímetros, era metros. Ok, un momento. Le quitamos aquí la C. Ok, bien, 4 metros. Se llena con agua hasta alcanzar una altura de 8 metros. Bien, calcule el trabajo que se requiere para vaciar el agua mediante bombeo, ¿sale? Que aplican una bomba y lo van sacando por la parte superior del depósito. Y bueno, aquí vamos a poner, considere que la densidad del agua es igual a, y déjenme poner, a ver, quito mi ecuación aquí. Es igual a, tendríamos nosotros, sería 1000 kilogramos sobre, sería aquí, metro al cubo. Ok, fíjense bien. En principio, tendríamos nosotros, antes de llegar a esta integral, que ese es como nuestro anhelo, tenemos que ver nosotros qué sucede con ese cono, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Déjenme ponerle una captura al cono. Y ahorita les explico qué vamos a hacer. Claro, porque este problema ya lo tenía preparado. En este caso, para este dibujito, fíjense bien, nosotros tenemos que el cono tiene como altura, en este caso, tendría una altura de 10 metros y dice que el radio de la base sería 4 metros. Muy bien, en este caso, por ejemplo, dice que se llena solamente hasta 8 metros. Quiere decir que 2 metros está vacío, que es justamente esta parte del agua. Ahora, fíjense bien, nuestra idea suena muy alocada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer cortes o hacer rebanadas del agua. Imagínense, ¿quién no hubiera imaginado que ahora hasta rebanamos agua? ¿Sale? Pero se hace justamente para entender cómo es que funciona el problema. Si nosotros calculamos, en este caso, el volumen, recordemos que por ser un cilindro, recuerden que es el área de la base multiplicado por la altura. Así es para cualquiera que, bueno, en este caso tendríamos nosotros que así sería para el volumen. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. Ok, entonces aclaro, tenemos que entender primero que nosotros estamos trabajando con un cono. Entonces, tenemos que recurrir a su respectiva fórmula. Entonces, el volumen de un cono, si ustedes recuerdan, es área de la base multiplicado por altura entre 3. ¿Por qué? Porque sería una situación donde nosotros tenemos S sobre 3, dado que es una especie de pirámide. Entonces, fíjense bien. En principio, el volumen, tendríamos nosotros, volumen es igual a 1/3 de ¿quién? 1/3 del área de la base, pero la base sería un círculo, entonces sería pi por radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura. Ahora, ¿por qué nos están dando la situación de la densidad? Bueno, porque si ustedes recuerdan, déjenme aquí poner las fórmulas, si ustedes recuerdan la densidad, que lo denotamos como, no, se me fue la letra griega, a ver, es Rho, así nosotros denotamos, en este caso, la letra griega, ¿dónde está? Aquí está. Es que es Rho con RHO.
Rho es igual a la masa entre el volumen. Entonces, fíjense bien, en este caso yo quiero obtener, claro, estoy haciendo el esbozo de mi problema, y tendríamos nosotros que la masa sería igual, sería RHO, ahí está, Rho, por el volumen. Y aclaro, ¿por qué necesitamos de la masa? Bueno, porque en este caso, la masa multiplicado por la gravedad me va a dar la fuerza. Esa es la razón. ¿Saben qué tantas fórmulas tenemos que recurrir a fin de llegar a esto? Ok, rápidamente déjenme copiar en GeoGebra lo que necesito que se haga para lo siguiente de nuestro modelo. Anoten eso, por favor. Pregunta, ¿tienen clase ahorita? Yo no, profesor. Yo tampoco. Ok, bueno, entonces me pasaré, por ejemplo, de pronto como unos 2 o 3 minutos más para explicarles. Híjoles, me apuro entonces, Iván. Ok, a ver, dejo de presentar y rápidamente les digo qué es lo que vamos a hacer. Fíjense bien, muchachos, déjenme compartirles en GeoGebra. Yo tenía esta imagen, que es la que hemos estado trabajando. Recuerden que ya ustedes lo habían hecho con la respectiva opacidad y le dieron los puntos correspondientes. Entonces, fíjense bien. Aclaro, aquí voy a manejar, por ejemplo, puntos arbitrarios. No voy a denotarlos a todos. Ok, hasta ahí solamente. Ustedes saben que hay más puntos todavía. Para poder crear la función asociada, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a tomar aquí en donde dice entrada y voy a poner polinomio, y voy a poner donde dice aquí lista de puntos. Entonces voy a denotar, voy a empezar aquí con donde está la C, pongo C mayúscula, coma, D mayúscula, coma, E mayúscula, coma, F mayúscula, y noten que, por ejemplo, a ver, sería coma, sería G mayúscula, pero si ustedes se dan cuenta ya tiene algo por abajo, entonces ya no me sirve el punto G, entonces nada más así lo dejo porque quiero que me quede ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerden que para solamente mostrar desde el punto C hasta el punto E, yo voy a poner función, y voy a ir donde dice función, valor inicial, valor final. Voy a poner que es f, porque así me lo denotó ese polinomio. Entonces, el punto C sería 0.04, como me lo está marcando allí en GeoGebra, y el punto final sería en f. F sería 0.83, y ya yo tengo mi respectiva función. Si se dan cuenta, ya tendría yo la curva que lo está modelando, que sería 4.58x al cubo menos 5.56x al cuadrado más 1.85x más 0.21. Si empieza a ver algo por abajo, no me sirve nada más que me quede acá. Entonces, aclaro, van a hacer lo mismo con todos los puntos a fin de que cuando nosotros lo desaparezcamos, por ejemplo, ya no me quede más que simplemente la respectiva función. Déjenme quitar estos para que ustedes vean que ya me está quedando. Reitero, va a ser una aproximación al mismo, no debe de ser exactamente igual, porque eso sería prácticamente imposible. Si queda claro cuál va a ser su trabajo en este, bueno, les voy a asignar también 2 ejercicios, uno de longitud de arco y uno de coordenadas polares en conjunto con esta parte. ¿Sí queda claro lo que van a hacer? Sí, profesor. Ok, por eso, Daniel, te pido por favor que cambies la parte, porque imagínate, iba a ser puro lineal, ¿sale? Ok, muchachos, bien, no los interrumpo más, de mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana para terminar este problema de trabajo y ya iniciar con las series en estudio a profundidad. Que pasen un excelente fin de semana, disfruten su puente, creo que si tienen también ustedes puente, digo, no nos afecta a nosotros porque nuestra clase es de martes a viernes. Cuídense y nos estamos viendo el martes. Hasta luego, bonito día. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Hasta Bonito luego, fin. cuídense. Hasta luego, profesor. Bonito fin de semana. Igualmente, maestro. hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Tenga buen día, profesor. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Omar, ¿respondo a tu pregunta? Sí, de hecho, ya había visto esa parte, solamente que yo la había hecho como de punto a punto. O sea, lo hizo como rectas. Ajá, le hice de C a D, de D a E y así.
Entonces, al final, cuando sumé todas mis integrales y lo multipliqué por pi, pues ya no me dio el resultado que debería Ok. ser de los 600 mililitros, ¿no? Más o menos aproximado. Le quedó, de hecho, hasta menor, ¿no? Sí, mucho menos. Pero justo por la aproximación que utilizó, pero la situación del polinomio lo va a aproximar mucho mejor. O sea, quizás nos desfasaremos 0.3, 0.4, pero va a ser mucho más cercano a. Ajá, pero entonces yo había visto que la función se elevaba al cuadrado y después ya se multiplicaba por la integral, ¿no? Bueno, el x o el dx. Ujú, ¿Sí va a ser así? exactamente. Ok, bien. Y otra duda, profesor. Oiga, Dime. yo soy de otro plantel, entonces la certificación conmigo no habría ningún problema, ¿verdad? Es la No, primera se vez que meto supone que no debe de haber ningún problema, pero investigo y ya sobre eso le digo al martes. ¿De qué plantel es usted? de San Lorenzo Ah, ok. y es la primera vez que meto en otro plantel, entonces yo tenía entendido que no hay ningún problema, pero pues no sé. Mire, lo que voy a hacer es, hoy voy a preguntar y si tengo la respuesta, se la envío por correo, ¿sale? Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada, cuídese, Martes. hasta luego. Igual, gracias.